¿Qué analizas en derechos humanos, Luis? Oye, fíjate que el día de ayer, el pasado 26 de junio, fue el Día Internacional en apoyo a las víctimas de tortura, y es un buen motivo para que de repente el Centro Pro Derechos Humanos, Organización de Derechos Humanos, en un hilo de Twitter nos recordó que en México no se ha erradicado esta práctica, en buena medida por la responsabilidad de las fiscalías. Del 2014 al 2022 se han presentado más de 607 quejas por esta grave violación de derechos humanos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las que solo se han emitido 95 recomendaciones, imagínate. La tortura es mínimo, ¿no? Sí. La tortura contra las mujeres sigue presentando componentes sexuales conforme el patrón documentado en el caso, como lo fue el tema de mujeres de Atenco. Sobrevivientes de Querén continúan privadas de la libertad sin que a nivel estatal existan mecanismos para revisar sus casos. Las fiscalías incurren en esta práctica y después no las investigan. La Fiscalía General de la República tiene registradas 13,686 investigaciones abiertas por el delito de tortura a nivel federal hasta el año 2022, de las que solo hay 43 sentencias de 13,686 denuncias. Hace 5 años se adoptó la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura, pero algunas de las herramientas relevantes ahí presentadas no se han aplicado. Hay casos emblemáticos que han llegado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como la de campesinos ecologistas, que por cierto sigue impune en México. En este contexto, la documentación desde las víctimas y la sociedad civil sigue siendo fundamental. Es decir, que a partir del 2006, con la llamada guerra contra el narcotráfico y la profundización de la militarización de la seguridad pública, hemos presenciado una profunda crisis de violencia y violaciones a derechos humanos en México. Se ha documentado que dentro de esta crisis la tortura es una práctica generalizada y persistente. La situación ha sido calificada como crítica por instancias internacionales tan relevantes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, etcétera. En Puebla, durante el año 2022, se abrieron 5 carpetas de investigación por delitos de tortura con 12 víctimas, 11 hombres, una mujer. Pero no hay que olvidarnos de una cosa, esto no es nada alentador, Toño. Sí. La cifra negra para que existe en el estado de Puebla es de más del 90%. ¿Qué quiere decir la cifra negra? Los delitos que se cometen pero no se denuncian. Y más cuando se trata de señalar a las mismas autoridades donde uno tiene que presentar la denuncia. O sea, a ver, me tortura la fiscalía. ¿Dónde presento mi denuncia? Sí, tienes que ir a la fiscalía. Me tortura el policía municipal. ¿A dónde debo de solicitar el apoyo? A la policía municipal. O sea, es un tema bien complicado, ¿no, mi Toño? Sí, sin duda. Dice, este sí es temota, dice, este sí es bueno. Sí, pues sí. Ya la gente se quedó prendida. Sí. Pero pues también es un tema bien delicado este tema de la tortura, ¿no? Porque al final las opiniones inclusive personales pueden motivar precisamente la violencia por parte de las mismas autoridades, Toño. O sea, precisamente de lo que hablaban de las infancias y el tema trans, etcétera, es motivo también de que las autoridades puedan empezar a violentar a la gente porque piensan diferente a lo que ellos mismos piensan, ¿no? Sí. Y a lo que ellos ocupan, y pueden terminar violentando a manifestantes, a gentes que a lo mejor piensan diferente, etcétera, y eso es precisamente a donde refleja el tema de la tortura, que es el tema que estoy trayendo, ¿no? Sin duda alguna es un tema muy delicado. A ver, todos sabemos que una vez ingresando a unos separos, a una prisión, tunda que te agarran, ¿eh? Todos lo sabemos. Sí. Sí, es un tema súper delicado. El solo hecho de la detención, sea legal o ilegal, claro, ya con ese solo hecho, ya es un tema de violencia que vive la persona. Sí. Y más cuando no se respetan o no se cuidan los protocolos de uso de la fuerza.
Existen unos protocolos que deben de utilizar las autoridades de seguridad, en donde el uso de la fuerza va de acuerdo a el receptor de este uso, ¿no? Correcto. O sea, si traes un cuchillo no puedes utilizar tu pistola, si traes una pistola no puedes utilizar una bazooka, ¿no? O sea, debe de ser, el uso de la fuerza debe de ser armónico a lo que el probable responsable esté utilizando. Si es una persona que está en silla de ruedas, pues la violencia no debe de ser excesiva, por ejemplo, ¿no? Por el tema de la discapacidad, y así muchos otros temas. Pero desafortunadamente no está preparada ni calificada nuestras autoridades municipales, estatales o federales en el tema de seguridad pública y motivan este tipo de violencias. Y por eso urge, Toño, que se establezcan diálogos de cohesión social, de colaboración de todas las entidades en el país, entre gobierno y sociedad civil, así como con las víctimas, y atender precisamente estos casos realizando alternativas o buscando alternativas de prevención de la tortura. Mira, el tema de la prevención de la tortura no se resuelve con una o dos acciones ahí lineales que de repente se les ocurren a los políticos hacer. Sí. Se requiere de toda una estrategia integrada que incluya como mínimo 3 elementos fundamentales. Un sólido marco jurídico, que por ejemplo en el estado de Puebla estamos con un desgarriate con el tema del marco jurídico en el que vivimos en todos los niveles que hay, estatal y municipales. La implementación efectiva de este marco jurídico, estamos viviendo un esquema de desconfianza a las autoridades, de impunidad, en donde la cifra negra pues, es enorme, en donde los asuntos que se denuncian muchas veces no se llega a una sentencia, en donde la impunidad de los responsables o de los violentadores pues entran en una puerta giratoria, ¿no? Así como entran, salen, y entonces no hay una efectiva implementación de este marco jurídico. Y todavía más delicado, los mecanismos de control para supervisar y apoyar este marco jurídico y su implementación debería de estar funcionando como una alternativa de protección o de contención. ¿Qué pasa en la Comisión Estatal de Derechos Humanos con el tema de tortura? No pasa nada, no existe, ¿no? No hay ni siquiera acciones de prevención, no hay acciones de visibilización, o tú has visto ahí de repente espectaculares o bardas pintadas en donde digan la tortura es un delito, en donde digan tu derecho a tener un abogado, o sea, pues usan las bardas para otras cosas, ¿no? Exacto. En lugar nunca he visto una barda para promocionar, de por ejemplo, los derechos humanos. Nunca he visto una barda pintada con ese eslogan. La tortura es un delito. Exactamente. Pero bueno, o sea, ¿con qué la rebatas, usan para otras Luis? cosas, ¿no? ¿Con qué rebatas? Pues nada más decirle a la gente que es bien importante que participen y se integren a los trabajos de su comunidad, de su colonia, porque solamente así vamos a poder empezar a generar sociedades y comunidades integradas buscando la dignificación de los derechos humanos. Estamos viviendo escenarios de violencia cada vez peores, Toño, y la única forma de poder romper con eso es la integración de la comunidad y de la sociedad en su conjunto, participando y apoyándose unos con otros para romper este ciclo de violencia. Claro, perfecto. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Luis Soriano. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo fuerte, Toño, y saludos a todo tu auditorio. Gracias. Las 9 de la mañana ya con 19